Hemos iniciado una nueva sección de este año, eh, una nueva tema sobre la escuela sabática. Y este tema, la promesa, el eterno pacto de Dios. Vamos a hablar de este maravilloso tema del pacto que ha sido muy mal interpretado por algunos grupos cristianos, en el que consideran que Dios destruye su pacto, nuevo pacto comienzan, diferente al antiguo pacto, y consideran que nosotros estamos dentro de un pacto distinto al que estuvo los primeros habitantes de esta tierra, incluyendo Adán y Eva. Así que este trimestre vamos a estudiar este maravilloso tema de lo que significaría este pacto de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Y podríamos pensar que este pacto es un pacto eterno, es un pacto eterno. ¿Por qué es eterno? Porque aún antes de que comenzase esta tierra, ya Dios había establecido las condiciones de ese pacto y solo lo que hace es ejecutarlo con la creación, ¿sí? Con la creación. Entonces, cuando Adán y Eva, digamos, aún no han pecado, tienen ya el pacto con Dios en el que se comprometen ellos a someterse, obedecer, claro, teniendo en cuenta el, el libre albedrío que Dios le ha dado, y Dios se compromete a sustentarlos, a apoyarlos. Este pacto, cuando entra el pecado, tiene también fue afectado, y en cierta medida hay algunas cosas que son incluidas dentro de este pacto eterno. Es un pacto eterno de Dios que tendremos con Él aún por toda la eternidad. Así que vamos a analizar eh, este aspecto, y por eso comienza la lección, la primera, diciendo ¿qué ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y esta pregunta, o sea, se responde eh, haciendo un examen del título. En un mundo donde todo era armonía, donde todo era belleza, donde todo era felicidad, donde todo era comodidad, perfección, esperanza, sin tifones, sin terremotos, sin tormentas, sin hambrunas, sin incendios, sin enfermedades, sin asesinos, sin ladrones, sin mentirosos, sin estafadores. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó en este mundo? Y luego la otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué está haciendo Dios para que todo vuelva como al principio? Ahora, esta restauración que Dios comenzó desde un inicio, que el pecado se introduce, porque eso en sí fue lo que ocurrió. Esa restauración que parece lenta, a nosotros nos parece lenta porque somos finitos. 6.000 años resolviendo el problema del pecado para nosotros es largo. Esto involucra un pacto. Este pacto seguiría un compromiso donde Dios tiene su parte y el hombre tiene también su parte.
En esta semana, el texto de memorias, si lo analizamos un poco, allí vemos algunas palabras claves en este texto de memoria. La palabra imagen es una de las palabras. Dios hizo a un ser a la imagen de él. Saben, para que exista un pacto, necesariamente debe haber alguien en el mismo nivel que la otra persona, en el sentido no de poder, pero sí en el sentido de poseer ciertas características físicas, mentales, espirituales, que estén relacionados con los dos que entran en el pacto. Aunque algunos pueden pensar que yo puedo hacer un pacto con mi mascota, ese pacto en sí no está en el nivel del pacto de Dios. Sí, pues no somos iguales, mi mascota y yo, no somos semejantes. Ahora, la palabra imagen que vamos a mirar allí es esa palabra, hay dos palabras, imagen y la otra palabra es semejanza. Algunos creen que es la misma, pero en el griego y en el hebreo son dos palabras distintas. Algunos consideran, porque es un tema muy amplio, hay mucho tela por cortar, los eruditos no se han puesto de acuerdo en lo que significa imagen de Dios. Tampoco se han puesto de acuerdo en lo que significa semejanza. ¿Qué involucra eso? Consideramos que la imagen está hablando en el aspecto mental, espiritual y aún físico. Y que la palabra semejanza en hebreo mayormente está representada o tiene la connotación del área física o de la parte del rostro. Así que cuando uno mira allí en el texto de memoria que hay un punto y coma después de la idea de imagen y semejanza, para luego decir que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Algunos, cuando uno ve un punto y coma, quiere decir que la idea que sigue, aunque guarda un poco relación con la anterior, es un poco distinta. Eso quiere decir que no significa que Dios sea varón y hembra, como he escuchado a algunos interpretar esto, de decir que Dios es varón y hembra, y han llegado al abuso de pensar, la locura de decir que el varón es el Padre y el Hijo y la hembra es el Espíritu Santo. Eso es una aberración, una interpretación errada de este texto. Cuando dice la palabra imagen, mirándola desde el punto de vista del griego, es la palabra eikon o eikonos, de donde viene en nuestro idioma la palabra icono, o sea, Dios es un icono, perdón, el hombre es un icono de Dios. Lo que quiere decir que ese icono no da toda la realidad de lo que está identificando. Sí. Así que es una relación de identidad, de semejanza formal. Un icono generalmente, y a veces no lo expresa, el icono no expresa todo lo que está representando. Algo de eso está representando. Y la palabra imagen, semejanza, en griego es la palabra homoiosis. Homoiosis. Esa palabra es la que viene para nuestro idioma homo, que es igual, eh, igual en cierto sentido. Por ejemplo, nosotros tenemos
una palabra en español que es palabras homófonas. No es lo mismo decir en español, aunque se escriben iguales, revólver, revólver y revolver. Se escriben iguales, son semejantes, pero el sentido es distinto. Aunque hay semejanza, hay distinción. El hombre es semejante, pero no igual a Dios. El hombre no es otro Dios. Sí, como algunas religiones orientales nos están diciendo que el hombre es Dios. Así que este tema del verso de memoria es interesante mirar estos aspectos. La lección está tratando de ayudarnos a entender un poco este tema del origen. Es necesario para entender el pacto eterno de Dios, el origen del ser humano, el hecho de nosotros saber quiénes somos y cómo llegamos aquí afecta nuestra manera de actuar, aún el trato con las personas. O sea, el concepto que tengamos de quiénes somos nosotros y cómo llegamos aquí afecta nuestra forma de tratar a las personas y nuestra forma de vivir, el cómo nos tratamos a nosotros mismos. Vivimos en un mundo que ha tomado como verdad el hecho de que procedemos de un proceso evolutivo de millones de años. Y eso supuestamente es la explicación que la mal llamada ciencia le da a la gente, a los universitarios, a los jóvenes. Y claro, con este concepto de que nosotros venimos de lo más bajo hacia lo más alto y que venimos de la nada y hacia la nada vamos, explica el por qué los jóvenes no le ven sentido a la existencia y solamente para usar su cuerpo para entregarse a la promiscuidad, a los placeres, a todas estas cosas que el mundo llama bueno. Entonces, la razón, hombre, si a mí me están diciendo que yo vengo de la nada y hacia la nada voy, y que yo solamente soy un objeto de paso en esta tierra y que no tengo razón de ser ni de existir, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos, gocemos esta vida porque es la única que tenemos y no hay más, y no hay más juicio, no hay ninguna vida eterna, no hay nada. Dios no existe, salimos de la nada. Esto nos ha llevado un mundo a un desenfreno, ha llevado el mundo a un desequilibrio, ha llevado al mundo a una injusticia social, que cada uno busca el bien, no me importa lo demás, todos los demás son métodos y medios para yo alcanzar mis deseos y aspiraciones egoístas. Así que esto es lo que está ocurriendo en el mundo y Dios está tratando de ayudarnos a encontrarle. Dios sabe, cuando uno lee la Biblia, Dios no se preocupa de demostrarnos que Él es nuestro creador. Tampoco lo justifica ni trata de explicarlo científicamente ni razonablemente. Lo dice de manera simple: te hice y punto. El problema es que nosotros como adventistas, y hablamos de los adventistas científicos, estamos tratando de luchar por defender a Dios y de demostrar que Él es nuestro creador. Está bien el esfuerzo, pero Dios no lo hace y nosotros queremos hacerlo y a veces no tenemos manera de hacerlo. Dios dice: mire, yo le hice, punto. No es que no podamos razonarlo, no es que no haya explicaciones científicas para eso.
sino que no es el objetivo primordial de Dios detallar la manera científica de cómo nos hizo. El hombre está tratando de buscar explicaciones a esto. Cuando Dios hace el hombre y lo hace a la imagen de Él para entrar en una relación con Él, y esa relación que Dios quería, quiere tener con los seres que hizo, con nosotros, los seres humanos, es una relación estrecha, íntima, eterna. Ese era el plan de Dios. Dios deseaba hablar con nosotros, dialogar con nosotros por la eternidad. Y por eso creó en nosotros ese deseo de vivir eternamente. No deseamos morir, pero a causa del pecado, el hombre perdió esa comunión. Perdimos la unión que había entre Dios y el hombre, y esa relación se rompió. Que Adán y Eva estaban en el mismo nivel, ellos como personas, y ambos tenían una misma relación con Dios. Ahora, el pecado lo que hace es crear un desnivel mental en el hombre y la mujer, pensando el hombre que es superior a la mujer. Y eso es un problema causado por el pecado, que cuando Cristo nos redime a nosotros tenemos que nivelar eso. Tenemos que pensar que no es así, porque uno ve hoy esta situación de desigualdad entre el hombre y la mujer creado en la mente del ser humano, y la sociedad misma lo ha alimentado. Hay algunos movimientos hoy en el mundo que trata de liberar a la mujer de esa situación en la que se ha entrado a causa del pecado, y no, ha sido difícil. Ministerios femeninos y todas estas cosas para ayudar a decirle al mundo y a la iglesia: mire, estamos en el mismo nivel. Sí, Dios no hizo al hombre superior a la mujer, ni la mujer superior al hombre. La puso en el mismo nivel, varón y hembra, y esa era una relación igual. No es que Dios al hombre se relaciona mejor con el hombre y peor con la mujer. No, la relación Dios-hombre, mujer y hombre, es una relación que Dios estableció, y la redención la ha restaurado, pero ha sido difícil en la mente humana y aún en algunos miembros de la iglesia, aceptar ese mismo nivel de igualdad. O sea, no hay inferioridad en la mujer. Ambos somos de la misma sustancia. Dios no es semejante a nosotros, nosotros somos semejantes a Dios. El problema de la idolatría es que ha hecho a un Dios semejante a los hombres. Ahora, solo entre semejantes hay relaciones saludables, y es entre semejante que se puede firmar un pacto, en este caso el pacto eterno de Dios. Así que nosotros tenemos un privilegio, que somos los únicos en este planeta que podemos comunicarnos con nuestro Hacedor. Los cuadrúpedos, los perros, los gatos, las aves, los reptiles, los peces, no tienen ese privilegio. Ellos no pueden comunicarse con nuestro Dios. Así que entonces, cuando encontramos esa relación con Dios, el ser humano hablaba, hay diálogos allí en la Biblia, en el relato de la creación. Y uno de los primeros diálogos que Dios tuvo con el ser humano tiene que ver con el mundo físico. Ese diálogo. El segundo diálogo tiene que ver con la responsabilidad espiritual. No comas de este árbol.
no comas, aunque está relacionado con alimento físico, hay una relación con el aspecto espiritual de esa obediencia, porque precisamente lo espiritual es la obediencia. En eso se resume la parte espiritual. Una persona es espiritualmente sana si obedece, espiritualmente enferma si desobedece. Y Dios colocó este árbol de la ciencia del bien y del mal, un nombre bastante extenso y largo, ¿sí? De tener que decir, no, este árbol se llama de la ciencia del bien y del mal. Ahora, mientras ellos se mantuvieron unidos a Dios, ellos no podían morir. Dios le daría la vida. La vida del hombre depende y dependerá siempre de la vida de Dios. Solo separándose el hombre de Dios, entonces podía morir. Y nosotros separarnos de Dios sería usar el libre albedrío que teníamos o tenemos para decirle a Dios, quiero hacer mi voluntad y no tu voluntad. Y en eso consistía pecar. Ahora, noten que el pecado podía entrar de diferentes maneras. Una sería desobedecer en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la otra sería en las otras cosas que Dios le dijo. La voluntad de Dios está revelada en qué alimento debían comer. Mire, de todo árbol podrás comer. Ahora, si ellos hubiesen dicho, no, vamos a comer de ningún árbol, vamos a comer animales, esa sería otra manera de pecar. Dios les había dicho a ellos que tenían una relación estrecha con Él y hablar y descansar el día sábado. Ellos podrían haber también pecado de esa manera diciendo, no, no vamos a descansar, vamos a hacer nuestra propia voluntad. Otra manera de pecar. Así que este árbol de la ciencia del bien y del mal para nosotros encierra una gran lección, aún el nombre. El mal nunca aparece solo. No existe, podríamos decir así en cierta medida, el mal solo. El mal se vale siempre, se valdrá del bien para engañar. Así que por eso es que es peligroso, porque la mente que no es capaz de entender el mal, puede ver solo el bien del mal. Satanás ha mezclado el bien, el mal y el bien. El mal puro, el mal no es puro. El mal se mezcla con el bien. Está mezclado y por eso se convierte en peligroso. Hay cosas buenas en el mal, sí, hay cosas positivas en el mal. Y es por eso que las jóvenes y los jóvenes se engañan. Es una buena muchacha. Esta es una buena muchacha, amable, no he visto una como ella. Sí, es buena, pero el mal está mezclado en ella. No acepta a Jesús, no le ama. Así que es peligroso. El mal tiene otra característica y es que el mal es agradable a los sentidos. Los seres humanos tenemos 5 sentidos y el mal agrada a los sentidos. Y el otro problema del mal es que pretende darte sabiduría. Hay gente que cree que el mal le ha dado sabiduría. Te sientes emocionalmente en éxtasis, te hace sentir. El mal te hace sentir en éxtasis. Bien, me siento bien.
Y ese sentirse bien no necesariamente quiere decir que estás bien. El fin, como dice la Biblia, del mal es la muerte. Entonces, ese es uno de los problemas del mal. Ahora, Adán y Eva cayeron en este mundo. ¿Qué ocurrió? Pues que los seres humanos quebrantaron el pacto que había Dios hecho con ellos, y ahora Dios tiene que transformar ese pacto en este nivel de pecado. La caída y la esperanza. El ser humano no viene de lo más bajo hacia lo superior, va a lo contrario. El ser humano viene de lo superior hacia lo bajo, de lo contrario a lo que la evolución enseña. La muerte fue generada por Adán más que por Eva. ¿Por qué? Porque Adán era en cierta medida el responsable corporativo de este planeta. Adán y Eva, pero Adán era el responsable corporativo. Dios lo responsabilizó a él. Y cuando Eva comió de la fruta, ella fue engañada, y ella no era la representante corporativa de este planeta. Sí, era el hombre. No eso quiere decir que era superior, no, Dios lo puso representante corporativo. Quiere decir que cuando Adán, consciente de lo que va a hacer, de violar el pacto y de obedecerle a su mujer y de comer de la fruta, lo hace, se genera inmediatamente la muerte. Ahora, quiere decir que si él no hubiera comido, Dios hubiese muerto por Eva. Pero la muerte no hubiera pasado a los otros seres humanos. No sé qué plan hubiese tenido Dios. Así que esto de la responsabilidad corporativa es interesante. ¿Qué quiere decir eso, responsabilidad corporativa? Que en la Biblia aparece esta figura que Dios coloca en una persona, en un líder, y cuando ese líder cae, todos caen. Y entonces, en ese sentido, uno lo ve en Adán. En Adán todos pecaron, dice, no dice en Eva todos pecaron. En Adán todos pecaron. Y de Adán pasó la muerte a todos, pero la responsabilidad corporativa ahora Dios la colocó cuando envió a su Hijo en Cristo. Y ahora en Cristo todos vencemos. Y cuando Cristo venció, yo vencí en Cristo. Lo que tengo es que unirme a Cristo para vencer, para que se aplique esa victoria de Él en mí. Entonces, esta responsabilidad corporativa todavía existe. La vemos hoy. Cuando un miembro de la iglesia peca, todos somos afectados. Cuando un líder cae, todos somos afectados. Entonces, porque pertenecemos a una corporación, la iglesia. Y entonces, en ese sentido, uno entiende por qué cuando Acán pecó, Dios le dijo a Josué, Dios le dijo, Israel ha pecado, pero fue solo Acán. Entonces, ¿por qué? Por la responsabilidad corporativa. Yo soy miembro de una corporación y yo actúo, yo peco, toda la iglesia peca. Y Daniel lo ve, en su oración lo dice, hemos pecado. Es una responsabilidad corporativa. ¿Cómo conoce Satanás la mente humana? Satanás es conocedor de la mente humana. La conoce ahora más que cuando comenzó el ser humano.
Pero ya él la conocía, él la estudió, se ingenió la manera de hacer caer a Adán y a Eva. Y Adán, al conocer la mente humana, él buscó la manera de engañar a Adán y a Eva y atrapar a Adán. Claro, Adán amaba entrañablemente a Eva más que cualquier enamorado en esta tierra. Todavía estaba sin pecado, su amor era puro hacia Eva y grande. No como el amor que ahora profesamos tenerle a la pareja o al novio o la novia, es pura palabras. Sí. Pero Adán amaba a su esposa y entonces por ese amor grande, profundo, sublime que le tenía Adán a su esposa, Satanás vio en esa la oportunidad para hacerlo caer como representante corporativo. Si pudiera hacer caer a Eva, Adán caería fácilmente. Eso psicológicamente se entiende. Estaba tan apegado a Eva, había un apegamiento a Eva, que si ella cae, él cae, lo más probable, aunque él podía, aún en medio de ese gran amor, de pronto no haber hecho de ella su ídolo. Así que miren ustedes las posibilidades que tenía Satanás. Si me aparezco como un ángel, pensaba él, haciéndole tratar a Eva de engañar, pues ella no va a caer, porque ya se le había advertido que había caído un ángel del cielo. Si le hablo mal de Dios, pues tampoco va a caer. Así directamente hablar mal de Dios. Tengo que buscar, pensó Satanás, algo que a ella le guste. Y esas son las estrategias que todavía Satanás usa para hacernos caer. ¿Qué le gusta a Eva? Satanás se dio cuenta que a Eva le encantaba la serpiente. La otra situación era cómo entra en diálogo con ella. La mente humana, para poder hablar, tiene que haber una pregunta. Una pregunta que haga hablar. Hay preguntas que usted solo las responde moviendo la cabeza. Pero una pregunta que le haga hablar, si le hago una pregunta que le haga hablar, allí entro en conversación y al entrar en conversación entramos en confianza. Ese es un método bueno para el bien. Cuando queremos evangelizar a alguien, hágale una pregunta que haga hablar a la persona y entra en confianza. Y se le demuestro, le hago una demostración de que al comer no me muero. Científicamente, yo le demuestro y allí la ciencia entra. Y la serpiente comió y no se murió. Así que una vez la tenga a ella, él caerá por no querer perderla. Así que esa fue la situación. Saben ustedes que la caída de Adán y Eva fue la terrible noticia para el universo. Le ha gastado a Dios 6,000 años, no porque Él no sea capaz de haberlo resuelto rápido, sino porque está tratando con seres finitos. Le ha gastado a Dios 6,000 años para restaurar lo que Satanás hizo en un momento. Así es el pecado de terrible. Restaurar es difícil. Es difícil. Destruir es fácil. Una bomba se activó y destruyó un edificio. ¿Cuánto gastó? Destruyó una persona. Quedó una persona imposibilitada de por vida. Así es el pecado de terrible. Y deberíamos odiar el pecado.
Uno se pregunta hoy, ¿cómo va esa restauración? Pareciera que la restauración de este mundo va de mal en peor. La Biblia lo dice, que este mundo va de mal en peor, pero sabe, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios, nosotros debemos saber que aunque para el mundo, este mundo va de mal en peor, para las personas de este mundo va de mal en peor, el pueblo de Dios sabe que Dios está restaurando este mundo. ¿Qué falta para que este mundo finalmente? Bueno, falta de demostrarle al todo el universo, y ya se le demostró al universo, que Satanás es malo, que el pecado es malo. Pero los últimos en darse cuenta que el pecado es malo es el ser humano que habita este mundo, el objeto por el cual Dios está trabajando. Somos los últimos, pero el pueblo de Dios que lee su palabra sabemos para dónde vamos. Este mundo está próximo a ser restaurado. Ese es el mensaje de la lección de esta semana. ¿Qué pasó? Que el mundo fue afectado, que Satanás introdujo el mal, pero que Dios está restaurando. Y esa obra que Él comenzó, la finalizará hasta el día final. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude cada día a entender este maravilloso pacto eterno.